Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán quisiste revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado, enviándole tu Espíritu Santo. Concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El bautismo del Señor, ciclo B. Con este domingo, como sabemos, cerramos el ciclo litúrgico del tiempo de Navidad. Ya mañana lunes comienza el tiempo ordinario y por supuesto el próximo domingo, pues ya estamos en los domingos del tiempo ordinario. Comentemos las lecturas, comenzando por la primera. Primera lectura tomada del capítulo 42 del profeta Isaías, es decir, del segundo Isaías, que son los capítulos 40 al 55. Hoy encontramos el primero de los 4 cantos del siervo de Yahvé. Estos cantos describen la figura de un discípulo elegido por Dios para enseñar la justicia a las naciones. Versículo 1. Explica Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, volumen 1, y cito: en el mundo en que vive Jesús, justicia es la respuesta del hombre a la Torá, la aceptación plena de la voluntad de Dios, la aceptación del yugo del reino de Dios según la formulación judía. Cierro la cita. Es decir, la justicia es la respuesta del hombre, la obediencia que el hombre presta a la voluntad de Dios manifestada en la Torá, en la ley. Dios se complace en este siervo que Él ha elegido. Versículo 1. En el Evangelio, San Marcos identifica a Jesús con el siervo del canto de Isaías al decir: Dios Padre, que se complace en Jesús, su Hijo amado. Marcos 1, versículo 11. Este discípulo ha fortalecido con el Espíritu de Dios, ha sido fortalecido con el Espíritu de Dios, por lo que no fallará en su encomienda de enseñar la justicia a las naciones. Versículo 1. Este siervo llevará a cabo la misión, su misión, de un modo completamente distinta a la manera humana. Sin llamar la atención, no gritará, dice el versículo 2. Sin hacer alarde, no clamará, versículo 2. Sin hacerse promoción y encumbrarse, no voceará por las calles, versículo 2. Sin aplastar a nadie, la caña cascada no la quebrará, versículo 3. Sin descartar a los débiles, la mecha vacilante no la apagará, versículo 3. Sin mentir o manipular, sino con la verdad. Manifestará la justicia con verdad, versículo 3. Aquí tenemos descrita cómo será la misión de este siervo del Señor, que obviamente sabemos que está referida, según el Evangelio, a Jesús. Este siervo llevará a cabo su misión no solamente de un modo distinto a la manera tradicional humana, sino, y por supuesto, a consecuencia de ello, con muchísimo sufrimiento. Pero a pesar de eso, dice el versículo 4, no vacilará ni se quebrará, porque Dios está con él y lo sostiene. Así dicen los versículos 1, mirad mi siervo a quien sostengo, y el 6 que dice, te cogí de la mano, y es Dios el que está hablando. Así que Dios lo sostiene, Dios lo tiene de la mano, Dios está con él. Por lo tanto, a pesar del sufrimiento, no vacilará ni se quebrará. Su misión no estará dirigida solamente a Israel,
como dice el versículo 4, a implantar la justicia en el país, sino a todo el mundo. Versículo 6 nos dice, hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones. La segunda lectura hoy va a retomar este tema de la universalidad de la salvación, que ya vimos y comentamos un poquito en la fiesta, en la solemnidad de la Epifanía del Señor, el Día de los Reyes. La justicia que implantará el siervo de Yahvé se traducirá en obras concretas. Abrir los ojos de los ciegos, sacar a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas. Versículo 7. Podemos pensar en los innumerables tipos de ceguera, de cárceles, de tinieblas que nos rodean, amenazan y muchas veces también nos aquejan. Queda esto como tarea para nuestra oración personal. Segunda lectura. En casa del centurión Cornelio, Pedro comparte con él y su familia la mesa y le anuncia la salvación. Allí confiesa la universalidad de la salvación, pues Jesús es el Señor de todos. Versículo 36, que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Versículo 35, algo difícil de entender y de aceptar por Pedro y por los cristianos procedentes del judaísmo. Luego, Pedro, hablando de Jesús, nos explica que fue ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Versículo 38. En el relato evangélico, al salir del agua Jesús, el Espíritu desciende sobre él. Jesús es el Mesías, que significa ungido, consagrado con unción. Jesús es ungido con el Espíritu Santo. Cumple su misión mesiánica con la fuerza del Espíritu Santo. Y esta misión la realiza, como expresa Isaías en la primera lectura, con obras concretas de bien, sanación y liberación. Como dice Pedro en el versículo 38, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Pasemos entonces a comentar el Evangelio. En el Evangelio del segundo domingo de Adviento que celebramos hace poco, aparecía Juan Bautista, anunciando a aquel más fuerte, versículo 7, que viene detrás de él y que bautizaría no con agua, sino con Espíritu Santo. El que Juan Bautista indica que es más fuerte que él, es decir, Jesús, según el evangelista Marcos, es más fuerte que Satanás. Esto lo vemos en Marcos 3, versículo 27. Desatar la correa de las sandalias, versículo 7, es un gesto con alcance jurídico. San Gregorio lo explica así. Era costumbre entre los antiguos que si alguno no quería recibir por esposa a la que le correspondiera por derecho de parentesco, ella desatase su calzado al que debía ser su esposo. Por esta razón, anuncia Juan Bautista que él es indigno de desatar la correa de sus sandalias, como diciendo abiertamente, yo no soy digno de descalzar al Redentor, porque no usurpo el nombre de esposo que no merezco. Jesús tiene por esposa a la iglesia. Juan es solo el amigo del esposo. Este gesto de desatar la sandalia lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 1 al 9, cuando el pariente con derecho sobre Ruth y las posesiones de su difunto esposo renuncia a tomarla por esposa y adquirir las posesiones. Juan Bautista no va a usurpar el puesto, ni los derechos, ni la misión de quien es el Hijo de Dios. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Bautizar significa sumergir. Este sumergirse simboliza la muerte a la vida anterior de pecado, expresada en el deseo de conversión, y el renacer a una vida nueva según la voluntad de Dios, o sea, a una vida justa, a vivir la justicia. Por eso los que acudían a Juan confesaban primero sus pecados
y luego se bautizaban. Este bautismo de Juan, si bien no perdonaba los pecados, tampoco se repetía, ya que marcaba un antes y un después definitivo. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo, dice Juan, versículo 8. Juan sumerge en agua. Jesús sumerge en Espíritu Santo, es decir, en la Trinidad. Nos encontramos al inicio de la vida pública de Jesús, que baja de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan, versículo 9. Y después vivir los 40 días de desierto donde es tentado por Satanás, y que nos narra Marcos en su capítulo 1, versículos 12 y 13. Puesto que Jesús no tiene culpa ni pecado, el bautismo de Juan no puede representar para él la conversión a una vida nueva conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tiene entonces que fuera bautizado? Citamos al Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, volumen 1. Abro la cita. A partir de la cruz y la resurrección, se hizo claro para los cristianos lo que había ocurrido. Jesús había cargado con la culpa de toda la humanidad. Entró con ella en el Jordán. Inicia su vida pública tomando el puesto de los pecadores. Inicia con la anticipación de la cruz. El significado pleno del bautismo de Jesús, que comporta cumplir toda justicia, se manifiesta solo en la cruz. El bautismo es la aceptación de la muerte por los pecados de la humanidad. Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, Marcos 3:17, es una referencia anticipada a la resurrección. Así se entiende también por qué en las palabras de Jesús el término bautismo designa su muerte, como encontramos en Marcos 10:38 y Lucas 12:50. Solo a partir de aquí se puede entender el bautismo cristiano, la anticipación de la muerte en la cruz que tiene lugar en el bautismo de Jesús y la anticipación de la resurrección anunciada en la voz del cielo se han hecho ahora realidad. Así, el bautismo con agua de Juan recibe su pleno significado del bautismo de vida y de muerte de Jesús. Aceptar la invitación al bautismo significa ahora trasladarse al lugar del bautismo de Jesús y así recibir en su identificación con nosotros nuestra identificación con Él. El punto de su anticipación de la muerte es ahora para nosotros el punto de nuestra anticipación de la resurrección con Él. En su teología del bautismo, Pablo ha desarrollado esta conexión interna sin hablar expresamente del bautismo de Jesús en el Jordán. Cierro la cita. La imagen rasgarse los cielos que encontramos en el versículo 10 hace referencia a Isaías capítulo 63 versículo 19, donde leemos: si rasgases los cielos y descendieses. Solo que ahora, lo que antes era un deseo, lo que en Isaías era un deseo, ahora se cumple realmente. En Jesús, los hombres tenemos acceso a Dios, es decir, al cielo, según la concepción judía. La escena del bautismo de Jesús es también una epifanía, una manifestación, pero de la Trinidad. A la presencia de Jesús en el Jordán se suman también las otras dos personas divinas desde los cielos. El Espíritu que bajaba hacia él como una paloma, versículo 10, y la voz del Padre que expresa: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, versículo 11. Jesús es el siervo de Isaías 42, versículo 1, primera lectura de hoy, en quien Dios se complace. El profeta señala que su actuar no será como el de los seres humanos, sino según el querer y el estilo de Dios, como explicamos al comentar la primera lectura de hoy.
En el sacramento del bautismo, Dios nos regala su Espíritu por medio de su Hijo amado, para que vivamos en comunión con la Trinidad. Esta comunión se muestra en la forma en que vivimos. A la luz de la primera lectura, examinemos si nuestro modo de actuar se parece al de Dios, al de Cristo o al del mundo. ¿Puede decir el Padre que se complace en nosotros de manera semejante a como se complace en su Hijo amado? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.